¿Qué tal, amigos? Estamos una vez más en Zona en Construcción. Me da gusto presentar a ustedes a una extraordinaria amiga. Ella es Olivia Aguilar Riverol, quien hoy se está sumando a Zona en Construcción. Y bueno, y darle una bienvenida a nuestro amigo de siempre, de este espacio, Eduardo de la Torre Jaramillo. Eduardo, gracias por estar con nosotros. De veras, estamos muy agradecidos que hoy nos estés visitando nuevamente, porque hay mucho que conversar contigo, ¿verdad, Olivia? Claro que sí, la reforma educativa, la reforma hacendaria, la reforma fiscal, puntos importantes y puntos que están debatiéndose en nuestro país. Así es. Y que pues, más que tiene muchos años que conozco a Olivia. Además, una gran periodista. Amiga. Mira que estamos muy orgullosos en Zona en Construcción porque además no solo es una chica linda, además es una mente muy brillante aquí en el estado de Veracruz. Mira, es de esas reporteras que siempre da gusto conversar con ellas porque tienen una pregunta interesante que hacer. Así que iniciamos. Te cedo la palabra a Olivia para que le puedas aquí poner el sabor a esta charla. ¿Cómo ves? Eduardo, nos gustaría que nos platicaras desde tu perspectiva, ya cerrando, y luego de los anuncios que ha hecho el gobierno federal sobre el tema educativo en Veracruz. Es una reforma, obviamente, que estaba desde el año pasado. En diciembre arrancó una reforma constitucional. El 20 de diciembre, si mal no recuerdo, lo aprueba el Congreso. Después tiene que pasar por 17 legislaturas. Esto será el 27 de febrero de este año, y dan un lapso para discutir las tres leyes: la de la creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, las reformas a la Ley de Educación y por supuesto la nueva ley del Servicio Profesional Docente. Entonces esto es lo que estuvimos viendo que aprueba la Cámara de Diputados el mes pasado, finales del mes pasado, y no es propiamente una reforma educativa. ¿Laboral? Tampoco, sería reduccionista desde mi punto de vista. Es una reforma al sistema educativo donde trasladas el poder del sindicato al Estado. Es decir, el Estado recupera su esencia que viene en el artículo 3 constitucional, que es quien debe decidir la educación en este país. Estimado Eduardo, a mí me parece que las instituciones tienen mecanismos de control interno. ¿Era esto necesario? Digamos, porque vemos que si bien el sindicato ha servido al Estado en su oportunidad, pero también vemos que hay rígidos controles de las instituciones. ¿Era necesario todo esto? Sí, no había control. Desde 1920 que se creó la Secretaría de Educación Pública, no sabíamos cuántos maestros, cuántas escuelas hay en el país. Entonces imagínate, desde 1920 que no supieras cuántos maestros tienes. La Secretaría de Hacienda dice que ellos tasan que son 800,000 maestros, pero hay 2 millones de plazas. Entonces hay un desfase dentro del propio gobierno federal que no sabe cuántas plazas tiene. Entonces no propiciado por los sindicatos, sino por el mismo sector gobierno. No. El problema es que los sindicatos controlaban. El patrón era el Estado, él pagaba, pero quien controlaba las plazas era el sindicato, que se deforma desde su creación en 1943. Es un sindicato, como todos los sindicatos, voy a empezar a ser provocador, pertenecen al pasado. Es un modelo sociopolítico de organización. ¿Es debilitamiento del sindicato? Por supuesto, sí. La reforma en 1992 del Acuerdo Nacional para la Educación era fragmentar a la CENTE en 32 sindicatos en el país. No pudieron porque se le habían puesto apenas a Elbaester y habían destituido a Carlos Jongitud Barrios. Entonces no podían volver a cambiar de liderazgo. Entonces se opone Elbaester, se oponen los estados, era la descentralización educativa. Los estados iban a tener esa responsabilidad financiera también. ¿Y qué hicieron? Le regresaron el asunto al gobierno federal. Pero entonces, la pregunta sería, mi estimado Eduardo, y soy reiterativo porque tal como me lo explicas, tal vez no alcanzo a verlo con claridad. Dime, el Estado decías que tenía un número determinado de plazas y el sindicato otro. ¿Cómo puede ser posible esto siendo que pues el Estado es el que da el recurso? Y vemos que, por ejemplo, para efectos generales en otras áreas, vaya, hasta los ayuntamientos están bien fiscalizados. ¿Cómo podría ser posible que no hubiera ese control?
fue negociación política. Lo peor de este país es que el Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado dice que tenía 165,000 maestros comisionados. Y esa comisión no había argumento laboral, jurídico, que te dijera qué hacía. Emilio Choife dice que eran 80,000. Mexicanos Primero hicieron un análisis que son 22,353 maestros, que implicaba anualmente que el Estado les pagara, el Estado, no el sindicato, 1,700 millones de pesos. Entonces, si son 80,000, estamos hablando que estos maestros tenían más de 6,000 millones de pesos que les pagaran. Pero la Auditoría Superior de la Federación empezó a detectar que tenías maestros con plazas en Nuevo León y en Quintana Roo. O sea, eran maestros que se teletransportaban. En la mañana estaban en Nuevo León y en la tarde estaban en Quintana Roo. O maestros que tienen hasta 13 plazas en el caso de Veracruz. Entonces, lo que tú decías, el acuerdo político, entonces eran útiles al Estado, por eso los dejaron ser. Pues eran los soldados del PRI. Entonces, al romperse esa inercia, se da este paso. Pero no era precisamente porque no pudieran tener el control del magisterio, ¿o sí? Ya no tenían el control del magisterio. Hicieron su propio partido, que es Nueva Alianza. Y en unos estados hacían alianza con el PAN y en otros con el PRI. Así es. Perdieron el control de los maestros o de sea, ese sindicato. Entonces realmente la reforma va con esa visión política. Por supuesto. Es un cambio de poder del sindicato al Estado. Una pregunta, ¿y qué no lo visualizaron esto los partidos políticos? Al firmar ese gran acuerdo, ese pacto. Claro, en el pacto que se presenta en enero, ahí vienen los compromisos a hacer la ley del servicio docente, impulsar el diseño real del Instituto Nacional de Evaluación y un sistema nacional de evaluación, que por ejemplo los 5 que van a representar, a constituir este Instituto Nacional de Evaluación Educativa, tienes que tener 10 años en el tema, no se admite alcaldes, diputados, senadores, o sea, es decir, tiene un carácter eminentemente educativo y profesional. Eso es lo más importante. El Instituto Nacional de Evaluación es el que va a evaluar a los maestros. Los que ya están en activo tienen 3 posibilidades, si no, no los corren, que quede muy claro, es falso eso que se privatiza la educación, y solamente los relocalizan si no están frente a grupo, porque ahí viene el daño de la educación. Esos maestros comisionados que no tienen vocación, que sus 4, 5, 6 plazas, que también hay periodistas y hay funcionarios. Que sería una manera, perdón que te interrumpa, sería una manera de empezar a controlar la corrupción, no acabarla, porque no se va a hacer con una reforma de un día para otro, estarás de acuerdo, pero sí empezar a tomar cartas en el asunto sobre esta situación. Por supuesto, por supuesto. ¿Cuál fue el error del PAN con Felipe Calderón? Creer que se ha ganado la presidencia gracias a él va a estar Gordillo. Y no solamente cedimos una subsecretaría de Educación para el yerno, sino que además la invitamos a la señora a hacer un convenio de calidad educativa con el sindicato, cuando era violatorio de la Constitución. La educación le corresponde al Estado, no al sindicato. Una manera de frenar todo intento de sindicatos por conformarse en partidos políticos. No necesariamente. Yo diría que la reforma apunta, toda reforma se va a evaluar como dijiste, yo creo que esta para la próxima generación o 2 generaciones más. Si no teníamos ni siquiera el número de maestros en más de 100 años en este país, pues imagínate. Me gustaría que nos dijeras el temor del magisterio veracruzano, sus derechos laborales. Yo creo que el mayor temor lo deben tener los más de 10,000 maestros comisionados, porque de sus 11, 12, 13 plazas, por supuesto se las tienen que quitar. Oye, ¿no siempre fue ilegal eso? Desde siempre. Entonces lo permitió el Estado. En las negociaciones políticas, porque era una transacción de votos. Yo te daba representantes de casilla, yo te daba observadores electorales, yo te daba encuestadores, y todos, ¿qué crees? Eran maestros. Sí, no lo dudo, no lo dudo. De hecho, no solo maestros, ¿no? De otros sindicatos también han incorporado gente. Son 18 sindicatos
porque aquí es muy chistoso. Sigo sosteniendo, el sindicalismo era un modelo legitimado para defender los derechos de los trabajadores. Aquí los líderes sindicales defienden sus intereses y sus complicidades. Conozco a un maestro que me dio sociología que creó un sindicato, de ese sindicato lo corrieron y volvió a hacer otro, ¿no? Como el sindicato democrático de la democracia, ¿no? Modus vivendi. Exactamente. Entonces aquí la reforma, ¿a quién le va a beneficiar? A los que tengan méritos educativos y académicos. No a los compadres, no a las amantes, no a los periodistas, no a los funcionarios. ¿Qué garantía hay que verdaderamente esto se lleve a cabo? Si me estás comentando hace unos instantes que, bueno, dependiendo de los acuerdos políticos, se fortaleció el sindicato. Hoy que el gobierno va a poder tener el control de las plazas, ¿qué garantía hay que de veras efectivamente que no se lo den a fulanita, a la novia? ¿Qué garantía hay? Va a ser el Instituto Nacional de Evaluación quien va a emitir las convocatorias públicas, van a decir qué requisitos la Escuela Técnica número 3, qué maestro necesita porque ya se jubiló, o la Enrique Conrado Repson en la primaria, ya se jubiló una maestra, entonces debes de emitir esa convocatoria, pero además son privilegiados en una primera instancia porque solamente durante los 2 próximos años los egresados de las normales son los únicos que van a disputar las plazas de maestro. Ya después cualquiera podrá concursar. ¿El sindicalismo deja de ser servil a la política? Sí, pero algo más interesante. ¿Qué razón de ser tiene que tú estés en un sindicato y le pagues cuotas que ya no va a depender de él que te otorgue la plaza? Acabado. Desaparece. Pues yo en el fondo espero que pase eso, ¿no? Oye, creo que es oportuno. Es oportuno, ¿no? Es más, aquí creo que podemos enlazar la idea del tema energético. Mira, el sindicato de Pemex, vamos a entrar por ahí. ¿Será que esté también acordado en este pacto? El jeque árabe se tiene que ir. ¿Visualizas también Romero Deschamps, sí, claro. una ley del servicio de los empleados de Pemex? ¿Así No, visualizas? no, ahí es otro régimen también, pero por ejemplo Petrobras tiene 90,000 trabajadores, Pemex tiene 151,000, ExxonMobil tiene un promedio de 60,000. Entonces aquí tienes que hacer una revisión de cuántos trabajadores tienes en oficinas, que ahí es donde está toda esa fuga de dinero. Pero con lo que nos ha mostrado la hija recientemente de Romero Deschamps, la irrupción es de la indignación. O sea, estas movilizaciones son de indignación frente a la humillación que te hace el poder político establecido. Para aquellos que no saben qué fue lo que hizo la hija de Romero Deschamps, podríamos comentarles brevemente. Son sus viajes, son sus carros, es lo ostentoso. Entonces, llevar a pasear hasta sus animales, creo, ¿no? Exactamente. Eso es lo que se convirtió en los sindicatos en este país, en defensores del status quo y de los privilegios de los líderes sindicales. ¿Esta reforma garantiza la transparencia de los recursos? Yo diría que en parte, porque como todo, el instituto tiene que definirse cuál va a ser el diseño que va a tener. Si es el diseño del IFE, que hay 32 en cada estado, y el Distrito Federal, o si es el modelo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es uno solo. Entonces, ese es el primer diseño que tienen que hacer. Y de ahí, pues el propio instituto tiene un contralor, me parece importante. Quienes van a evaluar a los maestros van a ser los propios maestros, los que tengan una mayor currícula académica, por supuesto, y es una situación sistémica, o sea, los maestros van a ser evaluados por maestros, no por políticos ni estas cosas que están diciendo. Derechos laborales, a tu pregunta, lo van a perder única y exclusivamente los maestros comisionados, que son los que me parece lamentable, porque conozco a muchos que dijeran, es la privatización de la educación. No, si estamos en eso, ya estaba privatizada a través de un sindicato. Privatización, cuando se hizo en este país, fue fundamentalmente que las empresas paraestatales, fue una discusión filosófica primero, teníamos que transitar de un estado obeso, que está mal empleado el concepto, a un estado mínimo, que era el filósofo político Robert Nozick. ¿Qué significaba eso? En México teníamos
empresas que se hacían bicicletas, tabaco. El Estado tenía hoteles, tenía cines. Eso no es la función del Estado, ¿no? Es la función más del mercado que del Estado. ¿Y eso era malo? Mira, más que malo, había un proceso de mercantilización y desmercantilización. Es decir, sí se creaba riqueza, pero se tenía que repartir eso en educación, en vivienda, en carreteras, en infraestructura. No tuvimos en México un estado del bienestar, que hoy es parte de la discusión con las reformas económicas y el Pacto por México. Teníamos un estado asistencial, que es otra cosa totalmente distinta. Entonces, cuando entra Miguel de la Madrid, tenemos 1.444 paraestatales, es decir, empresas del gobierno federal. Quedaron 444, porque vinieron varios procesos de fusión, de extinción o de venta. Entonces, la venta de esas acciones de una empresa, como lo fue los bancos de México, era una banca pública, tú se la vendiste a Banamex, a Santander, cuando decidiste desnacionalizar, porque López Portillo en el 82 defendió el peso como un perro. Y además esa actitud populistamente dice nacionalizamos la banca. Lo primero que hace Miguel de la Madrid, al primer año se privatiza el 34%. Graves problemas tuvimos en la privatización porque le vendes a personas inexpertas, como nos pasó en las carreteras, en el sistema de aviación, hoy Mexicana está en quiebra, y esas deudas que tuvieron los privados, ¿qué crees? La pagamos todos los mexicanos. Y el IPAP, que fue su segunda vertiente. Entonces se privatizan las ganancias y se socializan las pérdidas. Que esos procesos, lo que estamos viendo hoy con la Autopista del Sol, la ICA y todos esos grandes empresarios, que tú crees que son muy buenos en hacer las cosas, hay un fondo de corrupción, de sobreprecio también. Entonces, sí fue muy famoso los procesos de privatización que hubo en el país, que le da ingresos al Estado mexicano, por eso vendes esos activos, pero al final se los vendiste a quienes jamás tuvieron experiencia en la banca o en otras empresas que se deshizo el Estado. Y esos procesos de privatización se tenían que hacer porque tenías que ajustar a un Estado. Después el Banco Mundial habló de que no había Estado mínimo ni máximo, sino un Estado necesario. O sea, el Estado tenía que tener su función de, primero, garantizar la seguridad de los ciudadanos. Y eso obviamente tiene ciertas instituciones, el Ejército, la Marina, la Policía, pero también tienes otras instituciones que financiar, pues son necesarias para que un Estado nacional se mantuviera. El problema de la privatización, como se hizo en la educación, que es un discurso falso, o en el caso de Pemex, Lázaro Cárdenas del Río lo mandan en 1928 a la Huasteca veracruzana y él palpa y él se da cuenta de cómo estaban en la Huasteca todas las empresas petroleras, el trato que le daban a los trabajadores mexicanos. Y, por supuesto, cuando él se decide, que es una coyuntura mundial también, estábamos previo a entrar a la Segunda Guerra Mundial, puedes hacer eso, porque las mayores afectadas fueron las petroleras inglesas y holandesas, las norteamericanas no necesariamente. O sea, por eso, fue como una visión política. Por geopolítica, claro. Ay, te vas a pelear con los de Europa, pero no con tus vecinos. Además, aquellos los estaban bombardeando ya en esos días. Todavía no, fue en 1938. La guerra empezó en el 40-45, ¿no? Y en ese contexto, o sea, tenías, Veracruz era el segundo estado de mayor producción petrolera en el mundo. Eduardo, ¿de qué manera va a impactar la reforma energética al estado de Veracruz? Ya lo impactó desde antes que tuviéramos estas iniciativas. En el caso de Chicontepec, ahí extraer un barril de petróleo te cuesta $70 y en Cantarell $7. Es decir, además, lo que estamos haciendo ahí es obsoleto, es contaminante y ese es un reflejo de lo que la incapacidad para gobernar en Veracruz
aunque sean temas nacionales. ¿Qué pasó? Obviamente Cantarell está en declive, pues es un recurso no renovable, y si bien tenemos en los mares la extracción en el mar. Un buzo solamente tiene la capacidad de nadar hasta 200 metros. Aquí son hasta 3.500 o 5.000 metros de profundidad, y tienes que hacerlo con plataformas, vía satélite. Esa tecnología primero no la tenemos. Segundo, tienes que contratarla, a diferencia de Petrobras, que vino a observar lo que pasó en Pemex y en 10 años lo superó. Hoy están construyendo buques petroleros para poder extraer también ese petróleo, no solamente en su país, sino también donde están contratando. ¿Cuál es la discusión? Si Pemex puede contratar a empresas para que vengan a hacer ese trabajo. El caso cubano, dicen que son comunistas todavía, pero ahí le ofrecen a una empresa, y Cuba es muy interesante porque esos contratos dicen: si extraemos petróleo, en el caso de Cuba, a mí me corresponde el 50% de entrada, pero vemos el volumen de venta y me corresponde otro porcentaje. Al gobierno cubano se le queda el 70%. Estoy hablando de un país que dicen que es comunista, ¿no? Están flexibilizando. Por supuesto, es una economía de mercado también. Entonces, a ver, el problema de Pemex es cómo lo vas a hacer más productivo. El primer gran error que tenemos es del diseño. Se le paga a Hacienda diariamente más de 700 millones de pesos. Entonces tienes que primero cambiar lo que dice el ingeniero Cárdenas. Tenemos que cambiar porque metafóricamente yo puedo decir, le ingresan a Pemex 100 pesos y tiene que pagarle a Hacienda 150 pesos. Ninguna empresa puede sobrevivir, y ahí no acepto las críticas de que es una empresa obsoleta. Sí produce, y produce muy bien. El problema es el entramado fiscal que tiene Pemex frente al propio gobierno. Es decir, el gobierno mexicano sobreexplota a Pemex, si se me puede dar esta expresión, ¿no? Oye, había un dato por ahí, ¿es cierto entonces que de cada 3 pesos de obra pública, uno corresponde a dinero que ha dado Pemex? Por supuesto, pero además lo más grave para el caso de Veracruz, cuando yo fui diputado le dimos 7.500 millones de pesos de excedentes petroleros al gobierno de Veracruz, y no aparece ese dinero. Dinero etiquetado. Ah, caray. ¿Y qué se hace en esos casos? Pues hay que empezar a hacer responsable a los exgobernadores de este estado. ¿Jurídicamente hay alcances? No, porque la cuenta pública fue tapada por las mayorías priistas, ¿no? Pero el presidente nacional de Coparmex está diciendo que los exgobernadores empiecen a regresar el dinero. Ah, es cierto, que paguen. Eso me parece importante. Factible la propuesta. Sí, claro, ¿no? Eso tiene que extenderse para la sociedad. Ahora, ese es el problema de Pemex. ¿Se invierte o no se invierte en Pemex? ¿Y quién invierte? ¿Y cuáles van a ser los criterios para esa inversión? Los rusos están diciendo, nosotros invertimos, pero queremos 5 años de gracia que no nos cobren impuestos. No. Pues quédate en Rusia, ¿no? En ese sentido. Y donde lo paradójico y lo que a mí me da mucha risa, en 1982 Miguel de la Madrid propone reforma del artículo 28 constitucional, de lo que hoy se opone Cárdenas, y le introduce el concepto área estratégica del Estado. Eso no existe. ¿Saben quién se opuso en ese tiempo? El PAN, que era Bernardo Batis, el diputado que pasa a estar en contra de la propuesta, y Arnoldo Córdoba, el diputado del PSUV de la izquierda. El primero dice que el concepto de área estratégica de Estado no existe jurídicamente, y el segundo dice que el concepto de Estado no cabe esa concepción de área estratégica. Entonces vas a dividir al Estado en área estratégica y área no estratégica. Eso está fuera de la discusión. Los neoliberales pusieron ese concepto porque viene de la administración pública. Y hoy, los que están en el nacionalismo revolucionario, como Cuauhtémoc Cárdenas y compañía, dicen que no se toque lo que hicieron los neoliberales en el 82. Entonces es una discusión muy interesante, porque hoy los propios neoliberales, si podemos decir, quieren que se vuelva a modificar esos conceptos de la Constitución.
Pero otra área estratégica del Estado son los telégrafos. Está DHL, está Estafeta, está... ¿Y por qué no dicen nada sobre esos temas? Viene en la Constitución que también es área estratégica de Estado. Con las nuevas tecnologías quedó eso rezagado. Por supuesto. Estás hablando... Ahí puede haber inversión, ahí se puede hacer algo. No, pues ya hay. O sea, eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Aquí están... ¿Cuántas empresas globales están en el país, ¿no? Y esta es la discusión que me parece muy interesante darlo a la luz pública, que esa modificación la hacen los neoliberales en el 82, y hoy los neoliberales quieren quitar esa reforma que ellos hicieron, y los de izquierda aparecen como los nuevos conservadores en este concepto. Caray. ¿No? O sea... defendiendo casi el espíritu neoliberal. Por supuesto. Caray. No, entonces, por eso es la paradoja de esta reforma. Cárdenas rompe con ese grupo precisamente porque ellos eran los nacionalistas y los otros eran los neoliberales. Y hoy, cuando tú revisas, por eso es muy importante leer, como decía hace un rato Olivia, vuelves a revisar lo que dice la reforma, el artículo 28 constitucional propuesto por Miguel de la Madrid, por supuesto por Carlos Salinas, y hoy te están diciendo, a ver, esa parte nos equivocamos, ¿no? Pero no hay área estratégica del Estado, ni siquiera jurídicamente existe. Entonces, la quitamos, no es tan fácil. Y hoy, la gente que se dice de izquierda son los nuevos conservadores porque están defendiendo la propuesta neoliberal de 1982. Podemos decir que en determinados momentos algunos intelectuales de nuestro país sirven al mejor postor. Sí, sí, claro, por supuesto. Sí, pero también... ¿Es el caso de Manuel Bartlett? Pero digo, no es intelectual, ¿no? Él fue el que hizo el fraude en 1988. La cuestión es que continúa el servilismo político. El servilismo político, eso viene a ser parte de todas las reformas que se están generando. Es converso a la izquierda. El converso, híjole, caray. Él defendió el fraude y él defendió... En Madrid, cuando estaba estudiando el doctorado, fue a dar una charla y le dije los datos que les dije. Y con Salinas de las 444 quedaron 282 y con Zedillo quedaron 34. Dije, usted estaba en ese equipo gobernante. ¿Cuál fue su respuesta? Usted permitió lo de los autoritarios, su nombre. Le dije, sí, me llamo tal y soy de tal estado. Así como cuando quiera también allá estoy, ¿no? O sea, no solamente en este terreno que no es el nuestro. ¿Y qué fue lo que dijo? Prefirió asumir un discurso nacionalista cuando él fue cómplice de esos cambios y de las privatizaciones de este país. Sí, realmente no se puede negar. Muchos de los neodemócratas que tenemos, que podemos nombrar muchos, Dante Delgado, estaban en el régimen. Y hoy son conversos a la democracia, no nacieron demócratas. Hay un discurso muy famoso de Carlos Castillo Peraza cuando era diputado, dice, el PAN nació con la democracia. Cuando nació Cuauhtémoc Cárdenas, el PAN ya era democrático. Cuando nació Carlos Salinas, el PAN ya era democrático. Esa es la diferencia. La pregunta es, mira, yo aquí en el estado, por ejemplo, perdón que te interrumpa, Olivia. El PAN es otra cosa. No, digo, es que aquí en Veracruz se observa, por ejemplo, en los procesos electorales recientes, que distinguidos miembros del revolucionario institucional, como, para ser exactos, Miguel Ángel Yunes Linares, bueno, cumplió un papel fundamental en las campañas. Yo casi percibo un PAN así también como como lo describes, pero en el sentido de estar lleno de gente del PRI. ¿No lo ves así? Yo no vengo del PRI, yo venía de otro lado. Pero, yo venía de la socialdemocracia. De la no. socialdemocracia. Oye, ¿no? Ese es otro tema que quiero que abordemos, ¿eh? La socialdemocracia, un compromiso con nuestro amigo Eduardo de la Torre. Sí, en política tienes que convivir con lo inconvivible. Y es un asunto de filigranas. Y al final la política se evalúa quién tiene resultados y quién no los tiene. Creo que así puedes evaluar de manera muy real a un político quién resuelve los problemas o quién aporta
más cosas al país, ¿no? Retomando lo de las cuestiones de reforma, que le explicaras a grosso modo a nuestro auditorio las ventajas de la reforma en nuestro país. Yo estoy en contra de la reforma al artículo 28 constitucional. Es algo amorfo esa reforma, es una cuestión. Pero a tu pregunta, Olivia, seguimos en un debate que quién debe ser el que produce la riqueza, el Estado o el mercado. Entonces, en el caso de Pemex, sin reforma constitucional, y lo que ha venido diciendo el ingeniero Cárdenas desde hace más de 20 años, modificar 13 leyes secundarias, pues hacer productivo a Pemex. Entonces, hoy ya la propuesta, porque hay una reforma, una ley que ya, la ley, la propuesta de Enrique Peña Nieto es, sí, modificar en parte, porque ya se dieron cuenta, estabas matando a la única empresa que te generaba recursos en este país. La gallina de los huevos de oro. Exactamente, el propio Estado mexicano. Entonces es un error. Cuando nosotros discutimos la reforma en 2008, la reforma energética, eso era lo que estábamos planteando también. O sea, a ver, caímos en muchas modas y después tuvimos que rescatar a los bancos, a las carreteras, como errores de la privatización. Es increíble. Mi estimado Eduardo, el tiempo, como siempre, es el terrible brazo ejecutor. La dictadura del tiempo. Queremos comprometerte a que vengas más a menudo con nosotros, porque hay mucho que conversar contigo. Es un placer, Neftalí, por supuesto, con Olivia, a sus órdenes. Es un gusto estar aquí en Zona en Construcción. Oye, no, pues estamos muy agradecidos. Agradecemos a Omar Guerra, nuestro director general, a nuestro amigo David Landa, también a nuestro amigo Fred Alfonso, y a todos aquellos amigos que se están sumando a este proyecto. Y los invitamos para que sigan viendo Zona en Construcción en temas muy importantes, muy relevantes, y siempre con personajes muy distinguidos, como hoy tuvimos ese privilegio con nuestro amigo Eduardo de la Torre Jaramillo. Y gracias, Olivia, por estar aquí en Zona en Construcción. Gracias, amigos. Gracias, los esperamos la próxima semana en Zona en Construcción.